Buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo teórico práctico de Gramática 2018. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de frases verbales. Vamos a definir qué es una frase verbal, cómo se construye y cuáles son los tipos de frases verbales. Además, vamos a ver los valores semánticos que puede aportar una frase verbal. Por último, van a encontrar la ejercitación hacia el final del video, con la que podrán ir practicando la determinación o la delimitación de las frases verbales de acuerdo a las pruebas de reconocimiento que van a encontrar hoy en el video, y en nuestro próximo video haremos la corrección de estos ejercicios y les indicaré cuál de ellos deberán entregar. Por ahora solo se manejan con el trabajo autónomo en la resolución de los ejercicios y en el próximo video hacemos la corrección. Nos vemos la próxima clase. Tienen en pantalla dos oraciones que nos pueden servir para ver la diferencia entre un verbo y una frase verbal. La primera es: los choferes de micro realizarán un paro. La segunda: los choferes de micro volverán a realizar un paro. El núcleo verbal de la primera oración es realizarán, pero en el segundo no podemos decir que sea solo volverán o solo realizar. Si bien volver está agregando información respecto de la reiteración de la acción, el núcleo semántico pareciera estar en realizar. Lo que se cuenta es que los choferes realizarán un paro. En el segundo caso, entonces, estamos frente a una frase verbal, porque la frase verbal es la unión de dos o más verbos que sintácticamente funcionan como uno solo. Uno de los verbos está conjugado y el otro no. Volver está conjugado en tercera persona del plural, tiempo futuro simple del modo indicativo, de aspecto imperfectivo, y realizar es un infinitivo, no está conjugado, es un verboide. Entonces decimos que la frase verbal es la unión de dos o más verbos, y esos dos verbos van a funcionar como un solo núcleo del predicado. Como vemos en el ejemplo, volverán es el verbo que está conjugado y realizar es el verbo que no está conjugado, ¿sí? Entonces, volverán es el verbo que muestra las categorías morfológicas propias del verbo, tiempo, modo y aspecto, y las que obtiene por concordancia con el sujeto, que son persona y número, mientras que el verboide no muestra ningún tipo de categoría morfológica porque no flexiona. Decimos que la frase verbal equivale a una forma simple de la misma base del verboide. Quiere decir que en el ejemplo que tienen en pantalla, Juan ha corrido 20 cuadras, ha corrido, la frase verbal, es equivalente a corrió. Equivale a la forma simple de la misma base del verboide, que en este caso es correr. En el ejemplo Juan está estudiando gramática, la frase verbal está estudiando equivale a la forma simple de la misma base del verboide estudia. Entendemos por verboide una clase de palabra que refiere a la forma no conjugada del verbo, y dentro de este grupo incluimos a los infinitivos, gerundios y participios. Cuando hablamos de gerundio, hablamos de un verboide que en general tiende a mostrarnos la acción en desarrollo, en progreso. Cuando hablamos de un participio, en cambio, hablamos de una acción perfectiva, una acción realizada. Allí tienen en pantalla los tres. Entonces vamos a considerar infinitivo, que son los verbos terminados en ar, ir, ar primera conjugación, segunda conjugación, ir tercera. El gerundio, que presenta las terminaciones ando o yendo según la conjugación, y el participio, que presenta la terminación ado o ido. Para estudiar el tema de las frases verbales, tomaremos como bibliografía los textos de Rossetti, dado que las pruebas de reconocimiento que ella ofrece para las frases verbales todavía no han podido ser superadas y funcionan. La profesora Rossetti y la profesora Barrenechea fueron una de las principales impulsoras de la gramática del español de Buenos Aires. Les recomiendo que lean estos trabajos porque realmente aclaran mucho el tema de las frases verbales y las construcciones con C, tema que veremos también en breve. Las dos pruebas de reconocimiento que ofrece Rossetti son
la conmutación léxica y la conmutación estructural. Son dos criterios para reconocer si estamos o no frente a una frase verbal. Lo que vamos a conmutar es el verboide para probar si se trata de una frase verbal o no. La conmutación léxica es la sustitución de una palabra o de una construcción, en este caso el verboide, por otra de la misma clase y de la misma articulación. Entonces, en este caso nos interesa permutar el verboide. Veré si puedo o no puedo reemplazarlo por una palabra de la misma clase que cumpla la misma función y que tenga el mismo tipo de articulación. En cambio, la conmutación estructural es la conmutación del verboide por un equivalente funcional pero de distinta articulación. Quiere decir que será una construcción diferente. Entonces, si tengo un verboide, admitiría, por ejemplo, la sustitución del mismo por una construcción de preposición y término, por una cláusula o por un pronombre. Antes de llegar a la frase verbal, vamos a ver construcciones verbales que admiten ambos tipos de conmutación, es decir, grupos verbales que admiten conmutación léxica y conmutación estructural. Veamos qué sucede con una construcción de verbo más objeto directo, como por ejemplo, Andrés esperó el tren. Lo que vamos a probar es si puedo sustituir el objeto directo, el tren, por una palabra de la misma clase y por una construcción distinta. Este ejemplo admite la conmutación léxica. Por ejemplo, Andrés esperó el colectivo, donde estoy reemplazando el tren por el colectivo, que es una construcción del mismo tipo. Y también admite la conmutación estructural. Andrés lo esperó. En este caso sustituimos la construcción nominal por un pronombre lo. Incluso podríamos sustituir el verboide por una cláusula. Andrés esperó que viniera el tren. En ninguno de estos casos se obtiene una construcción agramatical. Obviamente el significado es distinto, pero lo que estamos probando es que una construcción de verbo más objeto directo admite la conmutación estructural, es decir, el reemplazo del objeto por otro tipo de construcción que cumpla la misma función. Veamos ahora una construcción de verbo más predicativo como estoy prisionero. Para la prueba de conmutación léxica puedo pensar en reemplazar prisionero por libre, estoy libre. Esto es admisible. Para la de conmutación estructural podría reemplazar prisionero por en prisión, es decir, por otro tipo de construcción con una articulación distinta de preposición. Esto nos permite concluir que una construcción de verbo y predicativo también admite los dos tipos de conmutación, léxica y estructural. Veamos qué sucede en una construcción de verbo consircunstancial como está allí. Vemos que admite la conmutación léxica, está ahí, está acá, y también admite la conmutación estructural, está en ese lugar, está de luto, está por venir. Quiere decir que la construcción de verbo más circunstancial admite los dos tipos de conmutación, léxica y estructural. Sin embargo, vamos a ver algunas construcciones verbales que no admiten todos los tipos de conmutación. Este es el caso de una construcción de verbo más objeto preposicional. Vimos que el objeto preposicional se parece a un objeto directo o indirecto, pero no admite el reemplazo por un pronombre y se presenta en general articulado con una o dos preposiciones y no con cualquier otra. Veamos el ejemplo que tienen en pantalla. Todo consiste en empezar la lectura. El objeto preposicional se compone de preposición más término y no puede ser reemplazado por un pronombre. Todo lo consiste, todo le consiste, son inaceptables. Son construcciones que llevan, las del objeto preposicional, una preposición en particular de acuerdo con el verbo con el que se combina. Por eso decimos que el objeto preposicional completa el contenido semántico del verbo.
El verbo consistir no tiene su significación completa si no tengo el objeto preposicional que le sigue con la preposición en. Cuando el término del objeto preposicional es un verboide, como en todo consiste en empezar la lectura, donde aparece un infinitivo, solo podré sustituir ese verboide por otro verboide, por un pronombre o por un sintagma nominal, pero tengo que mantener la articulación, es decir, la preposición. Entonces, puedo reemplazar por otro verboide, empezar por terminar. Todo consiste en terminar la lectura. Puedo reemplazar por un pronombre al verboide. Todo consiste en eso. O puedo reemplazar por un nominal al verboide. Todo consiste en una primera lectura. Pero tengo que mantener la articulación, es decir, tengo que sostener la preposición en. Estos reemplazos son admisibles. Sin embargo, no es admisible el reemplazo por una construcción articulada con otro tipo de preposición, como es el caso gramatical que tienen en pantalla, de todo consiste con la lectura. Entonces, una construcción de verbo más objeto preposicional admite la conmutación léxica, pero no admite la conmutación estructural, es decir, el reemplazo por otro tipo de construcción con distinta articulación. Pueden cambiar el término de la preposición, pero no la preposición. Lo mismo que nos pasa con el objeto preposicional sucede con la frase verbal, que solo admite conmutación léxica y no admite conmutación estructural. En la frase verbal solo puedo reemplazar el verboide por otro verboide de la misma clase. Si es un infinitivo, por otro infinitivo. Si es un participio, por otro participio. Si es un gerundio, por otro gerundio. Muy bien, ahora que vimos las pruebas de reconocimiento para identificar una frase verbal, recordamos que la frase verbal es una construcción binaria que tiene por lo menos dos elementos, una forma conjugada y un verboide, y que esos dos verbos constituyen un verbo auxiliar y un verbo auxiliado. El verbo auxiliar es el verbo conjugado y el verbo auxiliado es el verboide, que es el núcleo semántico. En el ejemplo que habíamos visto, los choferes volverán a realizar un paro. El auxiliar es volverán y el principal es el infinitivo realizar. El verbo auxiliar es el que flexiona para mostrar las categorías morfológicas propias del verbo y también las que obtiene por concordancia con el sujeto. El verboide no manifiesta categorías morfológicas y es el núcleo semántico porque es el que tiene mayor peso desde el significado. Entonces, en el caso de volverán a realizar, volverán muestra tiempo futuro del modo indicativo, aspecto imperfectivo, y por concordancia con el sujeto muestra tercera persona del plural. Vamos a ver ahora cuáles son los diferentes tipos de frases verbales que podemos encontrar. La frase verbal de tiempo compuesto se construye con el verbo auxiliar haber y el principal con un participio no concordado. Esto quiere decir que es un participio que no concuerda en las categorías de género y número con el sujeto. Ahí tienen el ejemplo: Juan ha cantado en el teatro. Ha cantado, habrán salido, hubieras venido, son frases verbales de tiempo compuesto. El verbo haber flexiona y el participio es el que aporta la carga semántica a la frase. Por ejemplo, en Juan ha cantado es equivalente a cantó. El segundo tipo de frase verbal es la frase verbal pasiva, en la que el auxiliar es el verbo ser y el principal es un participio concordado, es decir, que concuerda con el sujeto en género y número. Ahí tenemos tres ejemplos en pantalla. El piano fue afinado por el maestro, la foto fue capturada por un experto, los perros son entrenados por la policía. ¿Cómo sabemos que en el primer ejemplo fue afinado
es una frase verbal pasiva y no un verbo con un predicativo. La frase verbal puede ser sustituida por un verbo de la misma base del verbo de. Hay un sujeto pasivo, que en este caso es el piano, y hay un complemento agente, que en este caso es el maestro. Entonces, una prueba para comprobar que se trata de una frase verbal pasiva consiste en reponer un complemento agente si no lo hubiere. Si el participio funcionara como predicativo, no podría reponer un complemento agente. Entonces, si tenemos un ejemplo como Juan es afinado, no podríamos reponer Juan es afinado por el maestro. En ese caso, afinado es un predicativo subjetivo obligatorio y no constituye frase verbal con el verbo ser. El tercer tipo de frase verbal es el de frase verbal con verboide. Si bien todas las frases verbales tienen verboide, en este caso nos referimos particularmente a las que no son ni de tiempo compuesto ni pasivas. Son frases verbales con infinitivo o gerundio. Tienen el ejemplo suele jugar los sábados, que es una frase con verboide infinitivo, y el viaje viene saliendo caro, que es una frase con gerundio. En los dos casos, la construcción, la frase verbal, puede ser sustituida por una forma simple de la misma base del verboide. Suele jugar los sábados es equivalente a juega los sábados. El viaje viene saliendo caro es equivalente al viaje sale caro, obviamente con los matices de significado distintos que aporta uno y otro caso. En ciertas frases verbales se acepta la intercalación de preposiciones entre el verbo conjugado y el verbo no conjugado. Ahí tienen el ejemplo de va a llover mañana, en donde tenemos la preposición a entre el verbo va y llover. Estas frases verbales son frases verbales que aportan un valor temporal de futuro. El futuro compuesto en el español rioplatense es mucho más usado y está más gramaticalizado que el futuro simple. Y en el caso de empezó a preparar el proyecto, también aparece una preposición intercalada entre el verbo conjugado empezó y el infinitivo preparar, en donde ahí no se está marcando un valor temporal de futuro, sino más bien de comienzo de la acción. Vamos a ver a continuación cuáles son las pruebas que nos sirven para reconocer si estamos frente a una frase verbal o no. Vamos a ver las pruebas que nos sirven para reconocer entonces si estamos frente a una frase verbal en una construcción con infinitivo. Las pruebas de reemplazo del infinitivo son reemplazo por una construcción nominal, reemplazo del infinitivo por un pronombre o reemplazo del infinitivo por una cláusula. Si las pruebas de reemplazo funcionan, significa que no estamos frente a una perífrasis verbal. Vamos a ver los casos. Veamos cómo aplicamos las pruebas en una construcción con infinitivo. La construcción a analizar es debo ordenar mis libros, con lo cual nos interesa ver si debo ordenar es o no es perífrasis verbal. Las pruebas de reemplazo dijimos que eran la sustitución por una construcción nominal, con lo cual ahí obtendríamos, por ejemplo, debo el orden de mis libros, la sustitución por un pronombre, debo eso, y por una cláusula, debo que ordenar mis libros. Como verán, no funcionan las pruebas de reemplazo del verboide, manteniendo el significado original de debo ordenar. Por eso tiene un asterisco al lado de cada una de las pruebas. Esto nos marca que la construcción es agramatical o no aceptable. Como esta sí es una perífrasis de infinitivo, no admite el reemplazo ni por una construcción nominal, ni por un pronombre, ni por una cláusula. Esto nos permite concluir que estamos frente a una frase verbal. Veamos qué pasa si admiten estas pruebas. Entonces dijimos que si las pruebas de reconocimiento no eran admisibles, estamos frente a una construcción de frase verbal. Pero veamos qué pasa en una construcción como pensé en arreglar el jardín. Si aplicamos las tres pruebas,
Sustitución por un nominal, pensé en el arreglo del jardín. Sustitución por un pronombre, pensé en eso. Sustitución por una cláusula, pensé en que arreglaría el jardín. Vemos que la construcción pensé en arreglar es una construcción de verbo más objeto preposicional, en la cual pensé es el núcleo y en arreglar el jardín es el objeto preposicional. Dado que esta construcción admite las pruebas de reconocimiento, no estamos frente a una perífrasis verbal, sino frente a otro tipo de construcción. En este caso, frente a un verbo más un objeto preposicional que tiene un infinitivo. Veamos ahora las pruebas de reconocimiento para las frases verbales con gerundio. Los ejemplos que tienen en pantalla son: la fiesta viene saliendo cara, los soldados vienen cantando. Se trata de determinar si en los dos casos el gerundio forma parte de una perífrasis verbal o si en algún caso se trata de una construcción de verbo más, por ejemplo, un circunstancial de modo o cualquier otra función que pueda cumplir el gerundio fuera de una frase verbal. La prueba de reconocimiento para la frase verbal con gerundio es que no admite ser respuesta, el verboide, a una pregunta con cómo. Es decir, una construcción que no sea perífrasis admite o es sensible a una transformación interrogativa con cómo. En cambio, la frase verbal no soporta esa prueba. En el ejemplo, la fiesta viene saliendo cara, concluimos que viene saliendo es una frase verbal porque el verboide saliendo, que es un gerundio, no admite ser respuesta a una pregunta con cómo. ¿Cómo viene la fiesta? Saliendo es inadmisible. En cambio, en los soldados vienen cantando, cantando, que es el gerundio, sí admite ser respuesta a una interrogación con cómo. Por lo tanto, cómo vienen cantando es admisible. Esto quiere decir que los soldados vienen cantando no es perífrasis verbal. En todo caso, vienen es el núcleo verbal y cantando, en este caso, es un circunstancial de modo. Veamos ahora las pruebas de reemplazo o de reconocimiento para las frases con participio. En este caso tenemos tres pruebas de reconocimiento. Formular una pregunta con cómo, cuya respuesta sea el verboide, reemplazar el participio por un adjetivo o coordinar el participio con otro adjetivo. Si el participio tiene carácter adjetivo, puede funcionar como un predicativo y en ese caso no formará parte de una perífrasis verbal. Entonces tengo que hacer estas pruebas de reconocimiento para ver si el participio forma parte de la frase verbal o funciona como un predicativo. En el ejemplo que tienen en pantalla, fue asaltado por un recuerdo, las pruebas de reconocimiento no funcionan. Fue nervioso por un recuerdo, fue contento por un recuerdo, es inadmisible. ¿Cómo fue asaltado por un recuerdo? Fue asaltado y nervioso. Entonces, claramente fue asaltado por un recuerdo es una frase verbal porque no admite las pruebas de reconocimiento. En todo caso, se trata de una frase verbal pasiva con verbo ser más participio y por un recuerdo funciona como un complemento agente. Veamos ahora una construcción con participio que no es perífrasis, es decir, que admite las pruebas de reconocimiento. Las pruebas funcionan. El ejemplo a analizar es: tu hermano anda enamorado. Si hacemos la pregunta con ¿cómo anda tu hermano? Anda enamorado. También puedo sustituir el participio por otro adjetivo. Tu hermano anda contento. Puedo coordinar enamorado con otro adjetivo. Tu hermano anda enamorado y nervioso. Quiere decir que si el participio, siempre que está precedido por otro verbo, tiene carácter adjetivo, puede funcionar como un predicativo. En el ejemplo, enamorado es un predicativo subjetivo y no un circunstancial de modo. ¿Por qué no es un circunstancial? Porque concuerda con el sujeto, tiene el mismo género y número, es un modificador del verbo y del sujeto
y compruebo que tiene carácter adjetival porque puedo reemplazarlo por otro adjetivo, anda nervioso, y hasta lo puedo coordinar con otro adjetivo, anda enamorado y nervioso. Vamos a aplicar las pruebas para las distintas frases verbales y tratar de reconocer en las siguientes oraciones si se trata o no de una perífrasis verbal según el caso. En el primer ejemplo, pensó en renunciar a la presidencia. Pensó en renunciar no es frase verbal. El verbo núcleo de la oración es pensó y renunciar a la presidencia es un objeto preposicional. Habíamos dicho que el objeto preposicional admite la conmutación léxica, pero no admite la conmutación estructural. No cambiamos la articulación, pero sí cambiamos la clase de palabra que ocupa el lugar del verboide, es decir, el término de la preposición. Esta construcción admite reemplazar el verboide por otra clase de palabra, como pensó en eso, pensó en la renuncia o pensó en que renunciaría. Ahí tenemos las tres pruebas de reemplazo para las frases de infinitivo: reemplazar por un pronombre, reemplazar por un nominal o reemplazar por una cláusula. La segunda construcción, está atravesando, es una frase verbal de gerundio que marca aspecto durativo de la acción. La frase verbal de estar y gerundio aporta, entre otros, ese valor aspectual. Dijimos que la prueba para la frase verbal de gerundio consiste en determinar si el verboide puede ser respuesta a una pregunta con cómo. En este caso no funciona. Cómo está atravesando es inadmisible. El verbo principal de la frase, el núcleo semántico, es atravesar. Eso es comprobable si reemplazo toda la perífrasis por un solo verbo. Atraviesa un buen momento. La siguiente es veo venir un auto. Puedo hacer las siguientes pruebas de reemplazo. Veo la venida de un auto, veo eso, lo veo venir o veo que viene un auto. Como admite todas las pruebas, determinamos que no se trata de una frase verbal. El ejemplo que acabamos de ver nos permite hacer una mención a una prueba de reconocimiento parcial que ofrece Rossetti, que señala que siempre que haya casos de construcciones de verbo más verboide con divergencia de persona, no habrá frase verbal. En el ejemplo que analizamos, la persona que ve no es la misma que la que viene. Me refiero al ejemplo veo venir un auto. La prueba consiste en hacer la conmutación, veo que el auto viene. Esta prueba solo nos permite comprobar que cuando no haya convergencia de persona entre ambos verbos, no habrá frase verbal. Sin embargo, no siempre que haya convergencia de persona estaremos frente a una frase verbal. Entonces, en veo venir un auto, hay divergencia de persona y esa prueba de reconocimiento parcial nos permite concluir, incluso sin hacer las otras pruebas, que no es una frase verbal. Seguimos con los ejemplos y vemos que el cuarto ejemplo, la Corte Suprema ordenó reactivar la pista. La construcción a analizar es ordenó reactivar y no es frase verbal, sino una construcción de verbo más un objeto directo. Acá también hay sujeto divergente, la Corte Suprema ordenó y alguien reactivará la pista. De todos modos, vamos a hacer las pruebas. Ordenó eso, ordenó la reactivación, ordenó que se reactiva. O sea que las tres pruebas funcionan y no es frase verbal. La última es hubieras llegado antes. Es una construcción con verbo haber y un participio y se trata de una frase verbal de tiempo compuesto. Vamos a desarrollar a partir de aquí una clasificación semántica de las frases verbales de acuerdo con los valores que pueden aportar. La frase verbal o perífrasis verbal aporta el valor propio de los dos verbos que aparecen en conjunto en la construcción. Es decir, es una unidad sintáctica, pero además es una unidad semántica, porque ofrece un valor que no está ni en un verbo ni en el otro, sino en su suma. La frase en su conjunto puede aportar otros significados. Esta clasificación semántica de las frases verbales es una clasificación de las frases verbales de infinitivo y gerundio particularmente. Las que no aparecen aquí son las frases verbales pasivas y las de tiempo compuesto que tienen valores que les son propios. La frase verbal con verbo ir, a,
más infinitivo expresa un valor temporal de futuro. Por ejemplo, Juan va a estudiar, Sofía va a venir, voy a hacer una torta. En el español rioplatense, el futuro compuesto se ha extendido por sobre el futuro simple, especialmente en la lengua hablada. Ese valor temporal de futuro se desprende de todo el conjunto perifrástico, no sólo de ir o de estudiar, se desprende de la conjunción de ir más estudiar. Entonces, cuando hablamos de frases verbales temporales, nos referimos a aquellas que expresan un valor temporal adicional por la suma de los dos verbos que la componen. Si nos referimos a frases verbales aspectuales, nos referimos a que las perífrasis verbales pueden manifestar distintos significados aspectuales. Ya hemos visto que el aspecto es el desarrollo interno de la acción. El hablante se puede enfocar en el comienzo, en la duración, en el fin o en la repetición de la acción, entre otros aspectos. El aspecto incoativo marca el comienzo de la acción. Este es el que aparece con verbos como empezará, comenzará, echarse a, ponerse a, romper a. Por ejemplo, comenzó a hablar hace una hora. Dentro de las frases verbales aspectuales, seguimos con los distintos tipos de aspecto que pueden manifestar y nos encontramos con las perífrasis de aspecto terminativo, que son las que marcan el cierre o fin de la acción, como es el caso de terminar de o acabar de más infinitivo. Por ejemplo, terminó de estudiar a las 6. El aspecto también puede expresar un significado de inmediatez o final reciente. Estas frases se pueden construir con acabar de más infinitivo. Por ejemplo, acabo de llegar. Se concibe la acción como reciente y cercana al momento de la emisión. También dentro de las frases verbales aspectuales nos encontramos con aquellas que marcan interrupción de un proceso, como las que se construyen con dejar de más un infinitivo. Por ejemplo, dejó de hacer dieta. En este caso, el aspecto marca que el proceso o la acción se cortó en algún momento. Por otra parte, las frases aspectuales que marcan la culminación de un proceso focalizan el resultado de la acción o proceso. Son las que se construyen con llegar a, alcanzará, acabar por y acabar más infinitivo o más gerundio. Por ejemplo, llegó a ser presidente o acabó estudiando letras. En las frases verbales de aspecto durativo se señala que la acción se está realizando, es decir, se la muestra en su desarrollo. Por ejemplo, está escribiendo una novela. Pueden aparecer los verbos estar, seguir, andar, llevar, más gerundio. Las de aspecto habitual, como las de soler más infinitivo, focalizan la frecuencia de la acción. Por ejemplo, suele venir los viernes. En cambio, las de aspecto progresivo, con ir o venir más gerundio, marcan la acción en progreso. Por ejemplo, viene trabajando bien. Las frases verbales de aspecto iterativo marcan reiteración o repetición de la acción. Se pueden construir con volverá más infinitivo. Por ejemplo, volvió a verla en la fiesta. Y las frases verbales aspectuales de propósito o inminencia marcan que la acción está cerca o pronto a ser realizada. Se construyen con ir a o estar por más infinitivo. Estaba por salir cuando llegaste. Vimos hasta recién los valores de aspecto que señalan las frases verbales. Ahora vamos a ver las frases verbales que manifiestan significados modales, es decir, que marcan la actitud del hablante respecto de la acción o el proceso. En este sentido tenemos un primer grupo que son las frases modales de necesidad u obligación, que se pueden construir con tener que, deber, haber que, haber de, más infinitivo. Por ejemplo, tiene que pintar la casa. Luego, un segundo grupo está constituido por las frases modales de posibilidad o permiso que se construyen con poder más infinitivo, como por ejemplo, ya podés irte.
En las frases verbales modales hipotéticas se señala que existe la posibilidad de que esa acción suceda, pero no tenemos certeza de su ocurrencia. Se construyen con deber de o haber de más infinitivo. Por ejemplo, habrá de llegar el domingo. Y el último grupo dentro de las modales es el que constituye las frases verbales aproximativas, que se construyen con venir a más infinitivo. Por ejemplo, esto viene a costar 10 pesos. En este caso, el hablante no está absolutamente seguro del valor, sino que tiene una cifra aproximada. Hasta ahora vimos construcciones verbales que admiten los dos tipos de conmutación. A estos los llamamos grupos verbales. En segundo lugar, vimos aquellas construcciones que solo admiten la conmutación léxica, a las que denominamos giros verbales. Los que nos queda por ver son aquellas construcciones que no admiten ningún tipo de conmutación, que son las llamadas locuciones verbales. Las locuciones verbales son frases hechas en las que una de las palabras es un verbo que va acompañado de otro tipo de palabras o clases de palabras. El núcleo verbal es todo el conjunto, no solo el verbo. Es el verbo y esas otras palabras que la acompañan. Toda la construcción es la locución verbal. Ahí tienen el ejemplo en pantalla de Juan la echó de menos cuando se fue. Echar de menos es la locución verbal que tiene el significado de extrañar. Ese significado de extrañar aparece en toda la construcción, no solo en echar ni en de menos, sino en echar de menos. En las locuciones verbales, toda la construcción es el núcleo verbal, por más que incluya palabras que no son verbos. Quiere decir que en muchos casos podría sustituir la locución verbal por una palabra que tenga un significado parecido al de toda la construcción. La locución verbal no admite segmentación sintáctica y aporta un significado nuevo que no es igual a la suma de sus diferentes partes. En el caso de que la locución contenga más de un verbo, es el primero el que selecciona el sujeto y los complementos. Por ejemplo, en Juan echó a perder la relación, es echar el que selecciona el agente Juan y al paciente la relación y flexiona para mostrar las categorías morfológicas. En muchas locuciones verbales es posible sustituir la locución por una palabra que tenga un significado parecido al de toda la construcción. Y eso es porque en las locuciones toda la construcción es el núcleo verbal, por más que incluya palabras que no son verbos, y al no admitir segmentación sintáctica y aportar un significado nuevo, que no es la suma de sus diferentes partes, la sustitución debe hacerse en toda la construcción. Entonces ahí tienen el ejemplo de locuciones verbales que pueden sustituirse por palabras que tienen un significado afín. Dar una mano por ayudar, tomar el pelo por burlarse, dorar la píldora por adular. Vamos a ejercitar a continuación la identificación de frases verbales. El primer ejercicio que les propongo les pide que identifiquen las frases verbales y señalen el tipo de verboide de cada una y que traten de sustituir toda la frase verbal por una forma simple. Recuerden que el núcleo semántico de la frase verbal está en el verboide. El verbo auxiliar es el verbo conjugado, que es el que aporta las categorías morfológicas y por lo tanto concuerda con el sujeto. Traten de que el reemplazo sea de la misma base verbal que el verboide e intenten mantener el valor modal en la forma que ustedes utilicen. En la primera, la frase verbal es acaba de reeditar. El verboide es un infinitivo, el valor aspectual es de inmediatez reciente y la frase verbal se podría sustituir por reeditó. En la segunda, la frase verbal es hay que trabajar, que tiene un valor modal de obligación, se podría sustituir por trabajemos, que en imperativo recupera el valor modal de obligación que mencionamos. Y la tercera es ha abierto, una frase verbal de tiempo compuesto que tiene un valor aspectual perfectivo y puede ser sustituida
por abrió. La siguiente es tenemos que trabajar, es parecida a la que vimos antes, que decía hay que trabajar. La diferencia es que el verbo está conjugado en una primera persona del plural. Hay que trabajar, en cambio, es impersonal, está conjugada en una tercera persona del singular. Entonces, en tenemos que trabajar, estamos mostrando a la persona y podemos reemplazar la frase verbal por trabajemos. La siguiente y última es tuvieron que pensar. El verbo tener más infinitivo está marcando un valor modal de necesidad. El verboide es un infinitivo y es el núcleo semántico, por lo que vamos a utilizar la base del verboide para reemplazar toda la construcción y la reemplazamos por la forma simple pensaron. Les dejo a continuación la guía de ejercitación que también les voy a mandar por mail para que puedan ir practicando. No es para que me envíen todavía las respuestas a ningún ejercicio, sino para que vayan ejercitando y en nuestra próxima clase vamos a ir corrigiendo cada una de las actividades. En esta actividad se les piden que señalen si la construcción subrayada constituye o no frase verbal, es decir, que van a tener que emplear las pruebas de reconocimiento que vimos para cada uno de los tipos de frases verbales y determinar si se trata o no de una frase verbal. En este ejercicio se les pide que en las letras de canciones que se les provee indiquen si las construcciones subrayadas son frases verbales. En caso de que lo sean, tienen que señalar a qué clase pertenecen y qué valor semántico expresan en cada caso. Obviamente aquí en el video tienen solo un fragmento del total del texto que van a analizar en la guía que les estoy enviando por mail. Y en este ejercicio, en el número 4, se les pide que reemplacen los verbos subrayados por frases verbales, es decir, que reemplacen una forma simple por una forma compuesta por dos o más verbos, uno conjugado y el otro un verboide, pero que mantengan el valor semántico que se les pide abajo.